Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Hoy me voy a inspirar en el maquillaje de Rosalía y aparte de inspirarme en el maquillaje de Rosalía, voy a contaros dos story times con dos chicos cis hetero que tuve. Es decir, os voy a contar dos citas con dos chicos. Así que ponte cómodo. En el sofá, en la cama, en la hamaca, en la butaca, me da exactamente igual y prepárate unas buenas palomitas. Lo primero que ella hace es limpiarse mucho la cara. La gusta muy limpia. Y yo voy a usar esta crema limpiadora facial que la compré en Primor y es una maravilla. Y mientras me echo esta crema limpiadora, os cuento la primera cita que tuve con un chico cis hetero, que es para mearse de risa. Resulta que yo me fui a tomar algo pues con mis amigos y con mi hermana. Y en el bar donde fuimos a tomar algo, Creo que me he pasado un poquito con la crema, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bueno, no es una crema, es una leche limpiadora. resulta que en el bar donde fuimos a tomar algo había un camarero muy guapo. La verdad que hay que decirlo, que el camarero era muy guapo. Era rubio, con ojos azules. Bueno, pues muy guapo, las cosas como son. Resulta que empezamos a jugar a una diana y el camarero no me quitaba la vista de encima. Ahora vamos a usar una técnica medicinal china, o no sé de dónde, que ella lo hace. Básicamente se trata de echarte serum en la cara con vitamina C y punto. Coges el gotero, lo llenas y te lo echas. El caso que el camarero no me quitaba la vista de encima. Pues a mí la verdad que el chico me gustaba, era muy guapo, muy atractivo y se le veía muy simpático. Y después de llevar allí en el bar como una hora y media, pues el camarero se acerca y me da su número de teléfono en una nota y me pone: escríbeme cuando salgas, guapa. Y bueno, pues yo me guardé su número de teléfono en mi agenda. Uy, también me he pasado de serum, pero bueno, me lo vais a perdonar porque son las 2 de la mañana y estoy grabando este vídeo para todos, todas y todes de corazón. Y volviendo al maquillaje de Rosalía, yo no tengo todas las vitaminas que ella se toma, pero bueno, pasamos al siguiente paso. Ahora, mientras me hace efecto la leche limpiadora y me hace efecto el serum este que me he echado, pues me voy a hidratar los labios con un cacao, que se me está acabando, por cierto, y os voy a seguir contando la historia. Resulta que yo me fui del bar y bueno, pues le guardé el número, le guardé en mi agenda. Ay, qué rico. Sabe a coco. Le guardé en mi agenda y le escribí al día siguiente porque dije no le voy a escribir ahora porque voy a parecer una desesperada. Así que me voy a esperar al día siguiente y le escribo al día siguiente. Y así fue. Le guardé en la agenda y le escribí por WhatsApp. Me brilla la cara muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Tiene un brillo natural. Ahora vamos a ponernos protector solar, que aunque son las 2 de la mañana y me voy a ir a la cama, pues no pasa nada. Yo voy a seguir sus pasos, ¿vale? Como no tengo protector en crema, pues voy a usar este que es en aceite. Me echo un poquito. Y nos hidratamos bien la cara y nos la protegemos del sol. Pero bueno, son las 2 de la mañana, ya os lo digo, pero no pasa nada. Y bueno, pues resulta que le escribí por WhatsApp y le puse: Hola. Y él me puso: ¿quién eres? Y le pongo: pues soy la chica del bar de ayer por la noche. Y me dice: ay, hola guapísima, ¿qué tal estás? Pensé que no me ibas a escribir nunca en la vida. Y yo, bueno, me estás preguntando que quién soy y ahora me dices esto. Pero bueno, que no pasa nada. Y le pongo: ¿qué tal estás? Me pone: muy bien,
pero ahora que me has escrito estoy mucho mejor. Y yo, porque claro, hay que contar de la base de que yo era una inexperta en chicos, eran mis primeras citas, bueno, pues todo ese rollo y que con el tiempo lo vas aprendiendo. Pero bueno, yo era muy inocente. Todavía. Y bueno, pues... Que sepáis que Rosalía dice que cuanto menos maquillaje mejor, sinceramente. Y nada, pues ahora mientras nos echamos el corrector os sigo contando. Resulta que me dice que si quiero quedar por la tarde, que tiene el día libre. Y yo le pongo que no puedo porque ese día tenía cosas que hacer. Y me dice pues que me parece quedar al día siguiente cuando él salga de trabajar. Él salía de trabajar sobre las 2 o 3 de la mañana. A ver, a mí me parecían unas horas muy tardes. Pero ¿qué pasa? Que al lado del bar donde trabajaba él había otro que sí que estaba abierto y podíamos tomar algo. Y como era sábado, pues yo acepté. Y nada, pues me fui para allá. Y quedamos en el sitio donde él me dijo, en el bar que os estoy contando, que estaba abierto a esas horas. ¿Y qué pasó? Pues que el chaval no vino solo. Se vino con su compañera de trabajo, que a mí no me importó, oye, pero bueno, pues ya que has quedado con una chica, no sé, ¿qué haces con tu compañera de trabajo? Yo no me llamaría a mi compañero de trabajo. Y bueno, pues nada. Vino, se presentó, porque claro, yo no conocía a la compañera de trabajo, entonces me la presentó en ese momento. Y estuvimos hablando y me dice, es que me he traído a mi compañera de trabajo porque le ha dejado el marido, etc, etc, etc. Yo, bueno, no, si no pasa nada. Me vais a perdonar, pero con tanto aceite, tanta crema, tanta leche y tanto todo, se me ha metido en el ojo y es que me estaba llorando a mares. O sea, a mares. Es más, que tengo rojo, mirad. El caso que se trajo a la compañera de trabajo a la cita y nos pusimos a hablar. Y bueno, pues yo le conté que era una chica trans, se lo conté porque yo me sentía más segura en ese momento. Yo dije, bueno, pues se lo voy a contar porque me apetece y porque quería sentirme más segura, a ver a qué clase de tipo me estaba enfrentando. Y claro, ya se le cambió la cara, ya no le gustó absolutamente nada. O sea, me estás diciendo que te gusto, que soy súper guapa, que qué bonita eres, que me encantas, que quiero quedar contigo. Y claro, una vez que te digo que soy trans, ya no te va el rollo. Así que ahora os cuento cómo acaba esta cita. Ahora vamos con la técnica más importante de este make-up, que es con los nudillos. Nos desestiramos la cara. Porque claro, tanta tensión acumulada en el día, pues hay que destensar la cara. A mí me gusta destensarla bien destensada. ¿Vale? Así. Ah, se nota, ¿verdad? Uf, divina. Se me ha olvidado hacerme el contouring de la nariz con el corrector. Vamos a hacernos el contouring y mientras os cuento cómo acaba la cita. El caso que ya no le gustó nada de que le dijera de que yo era trans, ¿sabéis, no? O sea, se le cambió la cara radicalmente. Y yo le dije, bueno, pues si no te gusto, pues me voy. No, me dice, no te vayas, si me encantas, eres muy guapa, me encanta tu forma de ser, eres preciosa, pero claro, es que no sé lo que tienes entre las piernas. Y ya ahí, como comprenderéis, me cabré, me levanté y me fui. Cogí, me levanté y me piré. Y cuando llego a mi casa, pues veo que me ha escrito por WhatsApp y me pone... No te lo tomes a mal, es que yo nunca he estado con una persona trans y claro, pues...
Pues es que a mí me echa mucho para atrás que tengas un pene entre las piernas. Y claro, yo lo cogí y le puse... ¿y a ti quién te ha dicho que tú y yo íbamos a hacer algo? O sea, he quedado contigo simplemente para conocerte. Y de buenas a primeras me estás diciendo eso. Entonces, creo que deberías de informarte un poquito y creo que... Se lo puse así en el WhatsApp y creo que deberías de tener más respeto hacia las personas. Y el caso que no le gustó nada que le dijera eso y me bloqueó. Pero ahí no acaba todo, porque después de bloquearme, a los 2 o 3 meses me le encontré en las fiestas de un barrio y el pobre quería liarse conmigo. Y yo le dije que no. Y ahí acabó esa triste historia. Bueno, triste no, que es que, pues sin más. Yo ahora me lo tomo con mucho humor, pero claro, en aquellos años yo era una chica muy inocente que estaba empezando a quedar con chicos y era como en plan, como todos sean así, a mí me da algo. Ahora me voy a echar un poquito de base, porque aunque Rosalía no se la echa, pues yo sí me la voy a echar. Ella se echa muy poco, ¿vale? Pero yo me voy a echar 3 kilos. No, mentira, con un poquito vale. Y esa es la historia con el camarero rubio de ojos azules, que no valía para absolutamente para nada. Y ahora viene otra historia que la verdad que fue una de las historias que a mí me hizo valorarme muchísimo más como mujer y valorarme muchísimo más como mujer trans. O sea, me hizo abrir muchísimo los ojos esta persona porque se portó tan mal conmigo, tan mal, que me hizo valorarme muchísimo más y me hizo saber quién soy y lo que valgo, aunque suene así. Y os la voy a contar ahora mismo. Pero antes de contárosla... Uy, no. Este no es, aunque esto también, ¿eh? Esto, mi arma. Resulta que yo conocí a un chico por Instagram que la verdad que era muy guapo. El chico era guapo, las cosas como son. No era mi prototipo 100% de chico, pero el chico era muy guapo. Y este chico pues llevaba tiempo escribiéndome por mensajes directos en Instagram. Y bueno, pues yo al principio no le contestaba porque él tenía novia. O sea, yo me metía en su perfil y veía que tenía pareja. Entonces yo pues como que no le hacía mucho caso. Pero un día me dio por meterme en su Instagram y vi que había borrado las fotos de su chica. Y le empecé a escribir y le puse hola y me pone hola, ¿qué tal estás? Y yo pues muy bien, como siempre. Y me pone ay, qué guay que me has escrito. Pensé que nunca me ibas a responder. Y yo pues ya ves, hijo, ya ves lo que me ha tocado hacer, escribirte. El caso que después de estar hablando un rato por Instagram, ese mismo día quedamos en un bar, en una cafetería. Y claro, pues nada, todo iba súper bien, muy bien, empezamos a hablar, jolín, qué guapa eres, lo de siempre. Eres muy guapa, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Cómo te ha ido en el amor? ¿Cómo te ha ido? Pues eso, lo que se suele hacer en una cita. Y nada, pues yo como siempre, pues yo me sentía más cómoda diciéndoles que yo era trans para sentirme más segura de mí misma o para ver a la clase de tío que me enfrentaba. El caso que se lo dije y bueno, pues no le importó, o sea, no le dio importancia. Y yo dije, ay, pues qué guay, o sea, un chico que no le da importancia a que yo soy trans, ya era hora, por fin, gracias, universo. A mí me estaba sintiendo muy bien en esa cita, la verdad. O sea, fue una cita muy bonita. Pero nada, no pasó absolutamente nada. Simplemente tomamos algo, nos conocimos un poco, nos dimos los números de teléfono y él me acercó a mi coche porque yo había aparcado bastante lejos y su coche estaba donde habíamos quedado.
y me acercó a mi coche. Y nada, pues me dijo que cuando nos volveríamos a ver, etc, etc, etc. Y le dije, bueno, pues ya hablamos, como tenemos los números de teléfono, pues hablamos por WhatsApp. Ahora ella se hace el contouring, se lo hace con gel, pero yo no lo tengo en gel ni en crema, lo tengo como en polvos. Entonces voy a usar estos que son de L'Oreal con esta brochita que tengo aquí y nos vamos a hacer el contouring. Mientras os sigo contando esta historia, esta breve historia, porque la voy a resumir 100%. Pues no les voy a dar pie a nada. Bueno, pues el caso que yo le dije que hablábamos por WhatsApp y ya está. Y nada, estuvimos hablando por WhatsApp un buen tiempo hasta que volvimos a quedar. Y nada, pues ese día que quedamos, pues nos enrollamos. A ver, se supone que el contouring lo tienes que difuminar con una brocha, pero no me apetece y lo voy a hacer con estas manitas, que como yo no tengo las uñas de Rosalía, pues lo voy a hacer con las manos. No os llevéis mucho de mis consejos de make-up, porque no soy una experta, pero bueno, me entretengo. Por cierto, estoy disfrutando muchísimo contando estas historias. O sea, me lo estoy pasando pipa haciendo este make-up y me lo estoy pasando pipa contando estas historias. Yo creo que muy bien. Vale, ahora ella el contorno de los ojos se lo hace también como con un pintalabios, pero yo no tengo pintalabios. Entonces me lo voy a hacer con esta sombra, que es del Mercadona, es un color salmón, y a ver cómo queda. Por probar, no pierdo nada. El caso que volvimos a quedar, nos liamos, todo muy bien, y me dice... Me cuenta su historia tan triste, que es que su novia lo ha dejado con su novia porque le ha puesto los cuernos y está muy triste, pobrecito. En fin, para darme pena. Yo empecé a intuir que él me estaba utilizando como un pañuelo, ¿sabes? En plan de que me lío contigo, ¿sabes? Y después, pues, paso de ti. Y así fue, porque recuerdo que las siguientes citas, así resumiendo, pues él ya me empezó a decir que cuando me iba a operar, que si me iba a operar, ya sabéis de lo que hablo, de la reasignación de sexo. Y claro, pues yo le dije que sí, que obviamente yo tenía programada la operación, que no sabía cuándo me iba a operar, obviamente, que todavía no lo sabía. O sea, la tenía en mente, pero no lo sabía. Y claro, a él ahí ya no le gustó mucho. Ya no le gustó. Qué pena ahí, qué pena. Lo que te has perdido, ¿eh? Mira, pues queda muy bonito este color salmoncito. No es lo que ella se hace, pero bueno, me gusta. El caso que a él, pues claro, pues no le gustaba que yo no estuviera operada. Y encima es que recuerdo que una vez me dijo en toda mi cara, porque no sé qué le dije que no le gustó, porque claro, yo ya estaba viendo el panorama, o sea, yo ya me estaba dando cuenta del palo que iba este tío. Y no sé qué le dije, que no le gustó nada, y me dice, es que con lo mal que besas, o algo así, como que yo besaba muy mal, o sea, yo, besar mal, yo, sin comentarios. En fin, que esta triste historia, pues acaba ahí, sinceramente. A mí la verdad que me sentó muy mal, lo pasé mal, porque bueno, pues no es que estuviera 100% enamorada, pero bueno, pues estaba ilusionada. Y cuando a una le desilusionan, pues jolín, jode, claramente. Voy a usar un poquito de iluminador para la sombra de ojos, porque como ya lo hace con una barra de labios y tiene brillo, pues le voy a dar un poquito de brillo. Es un experimento, a ver cómo queda. Pensé que iba a quedar mejor, pero bueno, no ha quedado tan mal del todo. Bueno, lo que os iba contando, chicos.
chicas y chiques. Pues nada, que el caso que no quedó ahí la cosa, porque claro, yo me sentía muy mal y bueno, pues él tenía que darme una explicación de por qué me dijo que yo estaba mal. Es que me sentó muy mal, porque esto tú no le puedes decir a una persona por mucho que lo pienses. Bueno, y yo era más cría, entonces me sentaban peor las cosas. Y yo creo que vamos madurando con el tiempo, vas madurando. Ahora voy a rizarme las pestañas para darme el rímel en las pestañas. ¿Y qué pasó? Pues que claro, que cuando se enteró de que yo me había sometido a la operación de reasignación de sexo, él me escribió. Y me dijo que qué tal estaba, que sentía mucho cómo se había portado conmigo, que me pedía perdón, que lo sentía mucho, que se había portado muy mal. Y claro que cuando quedábamos... Así fue. Denigrante. Y bueno, pues solo iba a contar estas dos historias, pero como me ha sobrado un poquito de tiempo, pues os voy a contar así una tercera rápidamente, mientras me hago las pestañas, para que alucinéis un poquito más como yo aluciné. Resulta que conocí a un chico en una frutería, porque él era frutero, un día que fui a comprar pues a la frutería. El caso que también este chico me dio su número de teléfono y yo le escribí por WhatsApp. Y claro, una ya estaba muy escarmentada de todo lo que le había pasado. Y antes de decirle hola, le puse soy Abril y soy trans, hola. Y claro, empezó a hacerme las típicas preguntas que te suelen hacer todos los hombres. Bueno, todos los hombres cisgénero heterosexuales. Empezó a decirme que si estaba operada. Y claro, yo le dije, ¿operada de qué? Y me dice, bueno, mujer, tú ya sabes de lo más importante. Y yo, ¿en serio? Y claro, como yo ya estaba súper escarmentada por todo lo que me había pasado, pues le seguí el rollo para reírme un ratito, sinceramente. Y le dije, no estoy operada ni tampoco quiero operarme. O sea, no entra en mi cabeza operarme, estoy muy a gusto con mi pene y no me apetece operarme. Y claro, a él no le gustó nada. Entonces, ¿qué hacía ligando con un heterosexual? Y yo, claro, yo le dije, es que yo soy heterosexual, cariño. Dice, tú no eres heterosexual porque tienes un pene. Y yo le dije, ah, sí, pues que soy, dímelo tú. Y me dice con todo su morro, con toda su cara, porque tenía una cara, me dice... Pues ¿qué vas a ser? Así, con estas palabras. Homosexual. Y yo... O sea... ¿Te fijas en mí? Qué guapa eres. ¿Me das tu número de teléfono? Y claro, una vez que te has enterado que soy trans y no estoy operada, no te gusta. Bueno, ahora me voy a hacer las cejas. Yo me las hago con este de L'Oreal. Y sinceramente es la primera vez que me voy a hacer las cejas como se las hace Rosalía, que es peinándolas para arriba, porque yo siempre las peino para abajo. Pero bueno, vamos a probar a ver cómo queda. Y las voy a peinar con este cepillito que os lo voy a enseñar ahora. Jolín, con el cepillito. Las peinamos para arriba como hace ella. No sé cómo me quedará sinceramente porque nunca en mi vida me las he hecho así, pero bueno, por probar que no quede. El chico este no le hizo ni gracia que yo le dijera que no estaba reasignada y que no me iba a reasignar. Entonces empezó a decirme de todo y yo cogí y le ignoré. Y al día siguiente, porque yo no la había bloqueado, yo dije, bueno, vamos a ver por dónde sale porque yo ya estaba muy escarmentada y yo quería ver a ver por dónde iban los tiros. Resulta que al día siguiente me escribe que le perdonara, que se había pasado conmigo, que lo sentía mucho.
que había hablado con una amiga suya y claro, pues que ahora lo entendía más, que me pedía perdón, sinceramente, que me pedía perdón y que le perdonara. Claro, pues yo le dije que no me apetecía perdonarle, que se había pasado 3 pueblos y que no me apetecía seguir hablando con él. Así que cogí y le bloqueé. Una vez que ya las tengo maquilladas, las estoy peinando más para arriba. Y ella lo que hace es darse comina, pero claro, yo hace como 700 años después de Jesucristo que no uso gomina. Entonces lo que voy a hacer es un experimento. Que tengo esto que es de ondas surferas de Mercadona también, que es como un gel fijador. Lo voy a usar, lo voy a echar aquí en este cepillito y a ver si fijan algo. Madre mía, qué experimentos estoy haciendo hoy. Uno de experimentos que yo alucino. Pero bueno, no quedan tan mal. Me veo un poco rara, pero no quedan tan mal. ¿Qué os parece? Ahora vamos con los labios, que yo uso este y... Bueno, a ver si lo encuentro, porque a estas horas no me lo tengáis en cuenta. Uso este y son de Kiko. Este es el número 2 y este es el número 2 también, son iguales. Así que vamos a por ello. Y nada, pues eso, que le bloqueé por WhatsApp. Y claro, como le bloqueé por WhatsApp, no le gustó absolutamente nada. Y lo que hizo, pues fue escribirme por Instagram, porque no sé cómo encontraría mi Instagram, pero lo encontró. Y empezó a decirme que porque le había bloqueado, que por favor que le desbloqueara, que quería hablar conmigo, que lo sentía mucho. Que patatín, que patatín, que patatán, que patatán. Y nada, cogí, le volví a bloquear de Instagram y la verdad que no he vuelto a saber nada de este energúmeno hasta la fecha. Así han quedado los labios. Y una vez después que ella se hace los labios, lo que hace es como matificar el maquillaje. Yo uso estos polvos mate de Lip Plus también, de Mercadona, porque no me da el presupuesto para más. Y son espectaculares. Y este sería el maquillaje de la Rosalía. De la Rosalía. De la Rosalía. De la Rosalía. Pero claro, es que ella lleva un moño para abajo. Entonces me voy a hacer el moño. De verdad, no dejéis que las personas os utilicen así, porque eso se llama utilizar a las personas. Que cuando veáis una persona que os trate así, como una mierda, huid corriendo, pero absolutamente corriendo, porque no merece absolutamente la pena. Porque las personas que te quieren no te juzgan. Una persona que está enamorada de ti nunca te va a juzgar y te va a tratar bien. Eso para empezar. Y ahora con este cepillito lo que hago es como peinar un poquito lo de adelante. Bueno, como lo hace ella en realidad, porque yo siempre que me peino así lo hago con este gordo. No lo hago con este cepillito de dientes, pero bueno, es para ver cómo queda, por probar cosas nuevas. Y así quedaría nuestro maquillaje inspirado en la Rosalía. Divino. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides suscribirte a mi canal y por cierto, si has llegado hasta el final, déjame un corazoncito rojo porque quiero muchos corazones rojos en los comentarios y si te ha gustado también no olvides compartirlo en tus redes sociales. También os voy a dejar mi Instagram por aquí abajo por si necesitáis apoyo o ayuda. Ya sabéis que trato temas trans, realidades trans y cuento toda mi experiencia. Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto.